Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1 al versículo 11. Permítame darle lectura a esta sección de la palabra de Dios. El primer versículo comienza: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, en el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado que lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los 12, a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Hermanos, acaba de pasar en este tiempo, el día de ayer, el día de finados, el día de muertos. Y este mensaje no tiene nada que ver con lo que la gente hace sobre la celebración de Día de Muertos. Pero quiero yo decirles que en cierta forma voy a hablar acerca de lo que pasa con los muertos desde el punto de vista bíblico. Y para comenzar con este estudio, con este mensaje, quiero comenzar con una pregunta. ¿Qué es lo que piensan algunos respecto a la resurrección de los muertos? ¿Qué es lo que piensan algunos respecto a la resurrección de los muertos? ¿Resucitarán los creyentes? En el primer siglo de la iglesia cristiana había varias opiniones respecto a este tema. Para un grupo de judíos llamados los saduceos, para ellos no había resurrección de muertos. Ellos creían que las personas, una vez que morían, ellos iban al Seol, a la tierra gris, por debajo del mundo, donde según ellos vivían los muertos. Y en ese lugar estaban sin fuerzas y sin luz, y ellos solamente tenían su existencia de una forma fantasmal en las sombras. Para este grupo de judíos no había resurrección de muertos. Pero había otro grupo judío llamado los fariseos. Ellos creían en la resurrección de los muertos. De hecho, el apóstol Pablo, él pertenecía a este grupo religioso que creían en que los muertos algún día iban a resucitar. Eso es entre los grupos judíos. Pero entre las culturas griegas, algunos creían que el unir el alma con el cuerpo era algo degradante después de que una persona moría. Un filósofo griego decía lo siguiente: la esperanza de la resurrección de los muertos es la esperanza de los cerdos. Una vez separada el alma del cuerpo, jamás volverá a ser encarnada.
Fíjese lo que decía este filósofo griego, que las personas que creían en la esperanza de la resurrección era la esperanza de los cerdos, porque era imposible que el alma, una vez separada del cuerpo, volviera a encarnarse, o que el hombre, una vez que muere, volviera a vivir, que resucitara. La mayoría de los griegos creían en la inmortalidad del alma, creían que el hombre tiene una parte interior dentro de sí que es espiritual, y que esa parte, el alma o el espíritu, es inmortal, que esa nunca muere. Pero los griegos no aceptaban la resurrección del cuerpo humano. Algunos griegos gnósticos habían rechazado por completo la resurrección del cuerpo humano, porque ellos consideraban que la parte del hombre, que es el cuerpo, es una parte inservible de las personas, y que el cuerpo es maligno en sí por naturaleza. Tal vez es por eso que ellos tenían ese rechazo hacia la resurrección del cuerpo, porque ellos pensaban que en el cuerpo es donde estaba el asentamiento del mal, del pecado y de todo lo que es malo. Ellos creían de esta forma. Hermanos, hay muchos conceptos en cuanto a la resurrección de los muertos, tanto en el mundo antiguo como también hoy en día existen varios conceptos. Hay personas en este tiempo que rechazan la idea de que los muertos van a resucitar algún día. Especialmente esas personas que tienen esa mentalidad materialista, que solamente viven para sí en este mundo, que solamente ellos piensan que esta vida es para vivirla al máximo y como queramos en este mundo, y que no hay vida después de la muerte, mucho menos que hay resurrección de muertos. Hay gente que piensa así el día de hoy también. Para entrar en su contexto de lo que les acabo de leer, ¿qué estaba sucediendo en la iglesia de los Corintios? En la iglesia de los Corintios estaban negando la resurrección de los creyentes, mas no la de Cristo. Ellos creían que Cristo se había resucitado, pero que los creyentes no iban a resucitar. En el versículo 12 de esta carta, en ese capítulo 15, el apóstol Pablo escribe: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? En la iglesia de Corintios estaban siendo influenciados por la cultura griega, por sus raíces tal vez, y eso los llevaba a la conclusión de que no había resurrección de muertos para los creyentes. Para Cristo sí, pero no para ellos. Ustedes recuerdan que cuando el apóstol Pablo estuvo en Atenas predicando el evangelio, que era la cuna de la filosofía griega y donde había muchas escuelas de pensamiento filosófico, él se presenta en un lugar donde se reunían ellos y empieza a hablarles acerca del evangelio. Y cuando les comenta acerca de la resurrección, empiezan a interesarse un poco. Pero una vez que el apóstol Pablo empieza a hablarles más acerca del evangelio y que Cristo había resucitado, algunos de ellos se burlaron y perdieron el interés en la predicación del apóstol. Y dijeron: te escucharemos otro día, en otra ocasión. Ya no nos interesa saber más. Pero fue cuando él habló acerca de la resurrección de los muertos. Hermanos, Corintios estaba situado en la región de Grecia. Estaba cerca de Atenas, Corintio. Y no podemos
descartar que muchos de ellos fueron influenciados por el pensamiento griego acerca de la resurrección. Por eso el apóstol Pablo, todo este capítulo 15 es un tratado doctrinal acerca de la resurrección de los muertos. El apóstol Pablo va a corregir problemas teológicos en cuanto a este tema. ¿Por qué, hermanos? Porque era muy serio lo que estaba pasando. Pablo da una explicación muy extensa acerca de este tema, porque el capítulo tiene casi 60 versículos hablando sobre el mismo tema. De hecho, es el capítulo más largo que encontramos en la Escritura que habla acerca de la resurrección de los creyentes. Ahora, Pablo lo que va a decir es que si los muertos no resucitan, entonces hay serios problemas. ¿Por qué? Porque es un atentado contra el Evangelio de Jesucristo. Él quiere enseñar que la resurrección de los muertos es posible porque tiene su base en la resurrección del mismo Cristo. Y como punto número 1 que les quiero compartir, la resurrección es esencial al mensaje del Evangelio de Jesús. La resurrección es esencial al mensaje del Evangelio. En el versículo 1 dice Pablo: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, en el cual también recibiste, en el cual perseveráis. Cuando Pablo les predicó el Evangelio a los corintios en Hechos capítulo 18, él llegó a ellos con un mensaje muy específico, que era el Evangelio de Jesucristo. Este mensaje contenía elementos muy esenciales que los corintios escucharon de parte del apóstol Pablo. No solo escucharon el mensaje, sino que dice también aquí en este versículo que lo recibieron. Lo recibieron y creyeron en el Evangelio. Y no solamente creyeron, sino que también dice que perseveraron, se mantuvieron firmes en la predicación que el apóstol Pablo les había compartido. Pablo en el versículo 2 dice lo siguiente: por lo cual asimismo, si retenéis las palabras que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Pablo escribe que es por el Evangelio que ellos han sido salvos. Si ellos no retienen el mensaje, la expresión que el apóstol Pablo usa aquí, por lo cual asimismo si retenéis, lo que él está dando a entender es que en verdad ellos iban a perseverar. Daba la idea de que sí lo harían, que iban a retener, que iban a abrazar, que se iban a aferrar al mensaje del Evangelio. Si ellos no creían, si no retenían el mensaje que les había compartido, pues dice Pablo que creyeron en vano. Hermanos, claro que la salvación no es porque retengamos. La salvación viene porque creemos en la sustancia de lo que es el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo tiene una sustancia muy profunda que en esta tarde vamos a ver más adelante. Pablo les está diciendo: aférrense al mensaje que les predico, porque esto trae como resultado una fe salvadora. Cuando Pablo llega a Corintios y les predica, él no llega y les presenta el Evangelio como si fuera un sistema filosófico o como si fuera una proposición filosófica, como muchas religiones en el mundo. Cuando Pablo llega y les presenta el Evangelio a ellos, él básicamente llega con un mensaje y les presenta a una persona viva. Les presenta a una persona. No les presenta filosofías, sino les presenta un personaje real, histórico, que vivió en este mundo. Por eso era tan importante que ellos se aferraran al Evangelio que se les compartió de parte del apóstol. El no hacerlo, el no aferrarse a lo que creyeron, sería como: ustedes creyeron, pero ahora han dejado este mensaje y ahora pues es en vano lo que han creído. Hermanos,
El apóstol dice en el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo en ningún momento alteró el mensaje de Jesucristo, sino que él lo comunicó. El mensaje no se originó en la mente de Pablo, no se originó que fuera producto de la imaginación del apóstol. No fueron sus propias ideas de Pablo al predicarles el evangelio a los corintios. Él dice que él les transmitió, les enseñó lo que él recibió. El apóstol Pablo recibió un mensaje. Lo recibió el apóstol y fue fiel a ese mensaje. Se le dio la autoridad a Pablo para que fuera a las naciones y predicara este mensaje del evangelio, diera estas buenas nuevas. Pablo no lo recibió por parte de hombre alguno. Pablo lo recibió por revelación divina. Fue el mismo Señor Jesucristo que le reveló a Pablo el mensaje. Con esto no queremos decir que Pablo no aprendiera algunas cosas que los demás pudieron haberle enseñado acerca de la vida de Cristo mientras estuvo en su ministerio terrenal en este mundo. Pero Pablo recibe el mensaje por revelación divina y lo transmitió con fidelidad a los demás. ¿Por qué? Porque en Gálatas capítulo 1 versículo 2 dice que el mismo Cristo le reveló el mensaje. Y también en la primera de Corintios, en el 11:23, hablamos acerca de la Santa Cena, dice, porque yo mismo les he enseñado lo que así mismo recibí del Señor, de parte de Cristo. Y en Efesios 3:3 dice que él recibió de parte de Cristo, le fue revelado el misterio. Entonces, Pablo fue alguien que recibió el mensaje y que llegó y lo transmitió con fidelidad a los demás. Pero, ¿cuál fue la esencia del mensaje del evangelio que Pablo les predicó? ¿Cuál era la esencia del mensaje que Pablo les predicó? Y cuando digo esencia, me estoy refiriendo a características permanentes e invariables de lo que determinan un ser o una cosa sin la cual no sería lo que es. Lo que estoy diciendo, ¿cuál es la esencia del mensaje del evangelio que Pablo les predicó? ¿Cuáles son estas características permanentes del evangelio que son invariables, que determinan lo que es el evangelio? Y sin esta esencia, el evangelio no sería lo que es, hermanos. Bueno, lo que Pablo les enseña a ellos es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Recuerde que el punto es que la resurrección está asociada, la resurrección de los muertos está asociada con la resurrección de Cristo. Y la resurrección de Cristo está en el mensaje del evangelio. Pero Pablo dice que lo que él les enseñó fue que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Qué quiere decir esto? Que la muerte de Cristo fue real, que la muerte de Cristo fue verdadera. Cuando Cristo fue crucificado, por todo lo que implica la tortura de la crucifixión y todo lo que padeció previo a ello, en verdad Cristo murió en la cruz del Calvario. El testimonio de los evangelios narran que cuando Cristo estaba en la cruz, Él entregó el Espíritu, significando que había muerto, en Mateo 27, versículo 50. Cristo murió en la cruz. El castigo era tan terrible que muy pocos podían sobrevivir a tal tortura, a tal castigo. Entonces Cristo murió en la cruz. Pero el apóstol Pablo escribe, Cristo murió en nuestro lugar también. Cristo muere en nuestro lugar. El mensaje que describe el apóstol Pablo acerca de Cristo es que Cristo tomó nuestro lugar y tuvo una muerte vicaria sustituta. Murió en lugar tuyo, murió en lugar mío.
Cuando Él muere, Él toma ese lugar y es sustituto por nosotros. Es importante entender que la esencia del Evangelio es que Cristo muere en tu lugar y muere en mi lugar. ¿Por qué? Porque Cristo no murió por los ideales propios que Él tenía. Cristo no murió como un mártir por sus propias ideologías. Para dar un ejemplo de cómo se debe de padecer y hasta llegar a morir por los ideales que uno tiene, para darles un ejemplo de entrega y valor hasta lo último. Cristo no murió por eso. No tiene nada que ver que Cristo haya muerto por algunos ideales. Cristo tuvo un propósito al morir. Es que Cristo iba a tomar el lugar del hombre pecador que es culpable ante los ojos de Dios. Todo hombre que ha pecado en este mundo es culpable a los ojos de Dios. Y como culpables que somos, merecemos morir. Merecemos el castigo, merecemos la ira de Dios. Merecemos ser condenados por toda la eternidad. Nadie puede decir que no es pecador. Y no somos tan buenos para decir que no merecemos ser castigados. No somos tan buenos. No somos lo suficientemente santos y justos delante de Dios para poder recibir el cielo. Quizás algunos de los que están aquí piensan que pueden vivir su vida como quieren, vivir en pecado, vivir en rebelión ante Dios y después que una vez mueren, que pueden recibir el cielo. No, no es así. Tú tenías que estar en ese lugar, en esa cruz, y yo tenía que estar también. Cristo tomó nuestro lugar. Es el Evangelio, la esencia del Evangelio. Que Él tuvo una muerte vicaria, sustituta. Tomó el lugar, vuelvo a repetir, del hombre pecador. Ahora, Cristo murió, sí, tomó nuestro lugar, pero Cristo tuvo, pues, ese objetivo, ese propósito de morir por nuestros pecados. Cuando Pablo llegó a Corintio, él les confrontó con su pecado. Él les anunció que fueron sus pecados la causa de la cual muriera Cristo en esa tormentosa cruz. Es el Evangelio, hermanos. Cuando uno llega y le comparte a una persona, hay que llegar y decirle que Cristo ha muerto, que tomó tu lugar porque tú eres pecador. Y este tipo de mensaje es un mensaje que hoy en día a muchos no les gusta. Pero sin embargo este mensaje es la esencia de lo que es el Evangelio de Cristo y no lo podemos quitar, no lo podemos cambiar por nada. Tenemos que llegar con la gente, con el hombre perdido y confrontarlo con su pecado y decirle: tus pecados llevaron a Cristo a la cruz. Hermano, es que a veces suena muy drástico y muy que confronta a los demás. No tenemos por qué rebajar la esencia del mensaje de la cruz. No tenemos por qué hacerlo. No se nos ha dado esa autoridad para cambiar el mensaje. Tenemos que seguir con fidelidad, como lo hizo Pablo, al presentarles este componente de muerte por los pecados del hombre. Si alguien llega a compartir un mensaje que no es lo que dice la Escritura, dice la palabra de Dios en Gálatas 1, versículo 4, que Él murió por nuestras transgresiones, pero también dice, si alguien llega a compartir, a cambiar la esencia del mensaje, sea, ¿qué sea? Anatema. Sea anatema. Es por eso que tenemos que estar comprometidos con el mensaje,
Porque la gente piensa que se puede salvar a través de sus buenas obras, porque muchos grupos han cambiado el mensaje del Evangelio. Y si el hombre se puede salvar por sus propias obras, por sus propios medios, entonces ya Cristo ya no murió por sus pecados. ¿Por qué? Porque Él mismo se puede salvar. Él puede ser su propio Salvador. Hermanos, Cristo pues muere por los pecados de nosotros, y dice que fue conforme a las Escrituras que previamente anunciaron que Cristo tenía que morir por este propósito. Obviamente son las Escrituras del Antiguo Testamento que predijeron la muerte de Cristo como una muerte sustituta y como una muerte por los pecados del hombre. Pablo siempre demostró por las Escrituras que Jesucristo era el Cristo, que Jesús era el Cristo, y siempre estuvo mostrando por la Escritura: mira, aquí dice la Biblia que Cristo murió por tus pecados. Siempre demostraba cuál era su base de argumentación, de defensa. Era la palabra de Dios la que el apóstol usaba cuando predicaba el Evangelio. Él usó, ¿por qué? Porque las Escrituras anunciaron con mucho tiempo atrás acerca de la muerte del Señor Jesucristo. En Isaías 53, versículo 5 y 12, no lo voy a leer, hermanos, porque ustedes ya lo conocen bien, pero ahí habla que Cristo murió por nuestros pecados. Isaías se escribió aproximadamente como 750 años antes de Cristo, y ya había profetizado que cuál era el propósito de venir a este mundo: morir por el pecado del hombre. Eso dice la palabra de Dios. Pero también Pablo continúa escribiendo otro elemento muy importante acerca de la esencia del Evangelio. Es lo que dice el versículo 4: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo enfatiza o refuerza la verdad de que Cristo en verdad murió, y que Cristo fue sepultado por si existiera la duda de que murió en verdad. Las personas que se colocan en un sepulcro son personas muertas. Nunca se colocan en una tumba a personas vivas. Eso es ilógico. Entonces Cristo fue sepultado. Cristo murió en verdad. El apóstol Pablo les escribe aquí. Porque es interesante entender que Cristo fue sepultado y que en verdad murió. No es mi propósito en este momento hacer una apología de la defensa de la muerte de Cristo y de la resurrección, pero así brevemente les quiero compartir. Muchas personas han llegado a la conclusión, y hace 200 años atrás, de que Cristo no murió en verdad. Y si Cristo no murió en verdad, entonces no hubo resurrección. Que solamente lo que Cristo sufrió en la cruz del Calvario fue un desmayo. Como los apóstoles, los seguidores en aquel entonces no tenían conocimientos médicos acerca de lo que era un desmayo, ellos pensaron que Cristo había muerto, pero que Cristo no murió en verdad. Esto lo hacen ellos para desprestigiar la enseñanza bíblica de que Cristo resucitó de la muerte. Pero el apóstol Pablo dice que el mensaje es: si tú vas a llegar, es Cristo ha sido sepultado, ha muerto y ha sido sepultado. Sepultado en un sepulcro. Ahora, dice el apóstol Pablo que Cristo no solamente fue sepultado, sino que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Una parte vital del Evangelio es la resurrección de Cristo. Sin la resurrección del Señor, así como su muerte expiatoria, el Evangelio deja de ser lo que es.
Si quitamos cualquiera de estos dos componentes esenciales, el Evangelio se pervierte y pierde su naturaleza misma. El mensaje es que Jesucristo resucitó al tercer día. Es el mensaje. Ahora, es interesante ver que lo que el apóstol Pablo escribe en el original griego respecto a la frase "y resucitó" es muy diferente a lo que escribe "y murió y fue sepultado". ¿Por qué? El verbo que ocupa con el tiempo distinto a los verbos anteriores, como de morir y ser sepultado, esto está en un tiempo de pasado definido, lo cual significa que algo tuvo lugar y se acabó. La muerte de Cristo tuvo lugar una vez y se acabó. ¿Qué escuchamos ahorita? ¿Qué es la Santa Cena? Como muchos grupos lo han distorsionado, que para ellos la Eucaristía, lo que para nosotros es la Santa Cena, es repetir el sacrificio de Cristo sobre el altar vez tras vez, todas las veces que se hace. Y eso es una falsa enseñanza y es una herejía de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la muerte de Cristo tuvo lugar y se acabó. Fue solamente en un evento y ya terminó. La sepultura también fue lo mismo. Se llevó a cabo y terminó. En cambio, el verbo resucitó está en un tiempo presente, que la traducción Reina Valera en castellano usa el pretérito pasado y resucitó, pero en el griego da otra idea. El sentido es que no tan solo tuvo lugar la resurrección, sino que su efecto todavía está en vigor. A eso se refiere. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo está resucitado sería la mejor traducción. Cristo está resucitado. En otras palabras, Cristo está vivo y Cristo vive por siempre. A eso se refiere. Pablo, cuando les habla acerca del Evangelio, les dice: Cristo está vivo, Cristo vive por siempre. Desde el momento que Pablo llega a la iglesia, a la ciudad de Corintio, él empieza a predicarles que Jesucristo ha resucitado de los muertos al tercer día. Por eso es que nosotros, al compartir el mensaje del Evangelio, tenemos que presentar a Cristo como una persona viva. Porque Jesucristo está vivo, hermanos. Por eso me da a veces tristeza que si Cristo está vivo y si estamos nosotros aquí reunidos en este salón, estamos para celebrar la resurrección de Cristo Jesús. Y no estamos en un velorio y no estamos con caras tristes. Que nuestras expresiones demuestren, manifiesten que estamos celebrando a un Dios vivo que se levantó de la tumba. Hay tanto cristiano que vive como si Cristo no hubiera resucitado. En una ocasión Martín Lutero estaba tan triste por alguna tribulación que le estaba pasando en su vida, tan deprimido y tan triste él, que su esposa, llamada Catalina, llega y lo confronta y le dice: oye, Martín, Dios está muerto. Y él rápidamente, como defensor de la fe, dice: ¿qué estás diciendo, mujer? Dios no está muerto. Su esposa le dice: si Dios no está muerto, ¿por qué vives como si Él estuviera muerto? ¿No puedes confiar en Él? Y la gente, hermanos,
tiene que vernos a nosotros que estamos siguiendo a un Dios vivo, estamos siguiendo a un Señor que se levantó de la tumba. No estamos siguiendo en ningún momento a un personaje fundador de una religión mundial, aquí, en este mundo, que está en la tumba. No estamos nosotros siguiendo a Mahoma, que está muerto, y que sus seguidores van y visitan su tumba año tras año. No estamos siguiendo a Buda tampoco. Ni estamos siguiendo a Abraham, que es el fundador del judaísmo. Estamos siguiendo a Cristo. Esa es la gran diferencia. Entonces, el mensaje del Evangelio es que Cristo ha resucitado. A lo que Pablo dice, conforme a las Escrituras. Las Escrituras predijeron por mucho tiempo que Él resucitaría. ¿No es verdad? El Salmo 16, versículo 8 al 11, nos dice que Cristo se iba a levantar de la tumba. ¿Cuánto tiempo atrás, o más bien con cuánto tiempo de anticipación, David predijo acerca de la resurrección de Cristo? Los salmos se escribieron 1000 años antes de Cristo. Y David ya anticipaba por el Espíritu Santo la resurrección de nuestro Señor. Y aquí en el Salmo 16, versículo 8 al 11, nos lo dice claramente, y este es un salmo mesiánico. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra es para siempre. Allí se está profetizando la resurrección de Cristo conforme a las Escrituras. Y el apóstol Pedro usó estas mismas palabras para una vez que él viene el Espíritu Santo sobre su vida y está un grupo de judíos en una festividad que se conoce como el Pentecostés. El apóstol Pedro empieza con un mensaje. Les habla acerca de la muerte de Cristo, pero también les dice acerca de la resurrección de Jesús. Él dice, obviamente el salmista no se está refiriendo a sí mismo, porque hasta el día de hoy tenemos el sepulcro aquí en medio de nosotros, sino se está refiriendo a Cristo que se había levantado de la tumba. El apóstol Pedro usó pues este salmo para demostrar, para evidenciar cómo las Escrituras anticiparon de que Cristo resucitó de entre los muertos. No solamente las Escrituras dicen que Cristo resucitó de los muertos, sino que Cristo mismo predijo su propia resurrección. Cristo anticipó su resurrección. En los evangelios lo vemos. Y traigo mucho para estar leyendo, pero ustedes ya conocen lo que dice la Escritura, que Cristo anuncia su muerte, su sufrimiento y su resurrección. ¿Qué pasaría si nosotros le dijéramos, hermano Javier, a una persona, vamos a morir, pero al tercer día vamos a resucitar? Lo único que esperaríamos del grupo de nuestros amigos es que tranquilamente nos sacaran del lugar y fuéramos confinados a una institución de salud mental, y que estaríamos allí hasta que nos recuperaríamos para poder estar nuevamente aquí. Solamente un necio podría haber dicho que iba a resucitar si no supiera, que estuviera 100% seguro que se iba a levantar de la tumba. Cristo no fue un necio. Cristo sabía lo que iba a hacer. Es el único que ha
anunciado su muerte y se cumplió al pie de la letra lo que Él hizo. Es el único. Entonces, la resurrección de los muertos está conectada a la resurrección de Cristo Jesús, a lo que el apóstol Pablo está diciendo o escribiendo aquí en estos versículos. Ahora, la resurrección de Cristo es un acontecimiento histórico, porque en el versículo 5 al 8 el apóstol Pablo está describiendo ese acontecimiento histórico. Un erudito especializado en la resurrección de Cristo escribe: la resurrección tiene un significado teológico, pero el hecho de que Cristo se levantó de la tumba tiene un significado histórico. Es verdad que Cristo se levantó de la tumba. Y Pablo les escribe, porque tal vez él ya les había comentado acerca de las apariciones de Cristo después de que resucitó a varios de sus discípulos, pero él les vuelve a escribir aquí en la carta y les dice lo siguiente: que apareció primeramente a Cefas. ¿Quién es Cefas? Es Pedro. Ellos lo sabían, pero quizás alguien pudiera preguntar: si tú dices que Cristo resucitó, ¿hay alguien que lo haya visto vivo después de su muerte? Pablo, así como eran los griegos. Y Pablo dice: se le apareció a Cefas. En Lucas 24:34 dice que los discípulos se sintieron llenos de gozo porque también expresaron: y se le apareció a Cefas, a Pedro. Se le apareció a Pedro Cristo. Sí, se le apareció a Pedro, ese hombre que lo traicionó, ese hombre que buscaba su propia seguridad, ese hombre que tenía miedo de que las personas dijeran que era cristiano. Se le apareció a él. Algunos podrían pensar: ¿por qué se le tiene que aparecer a Pedro? Pues si fue un traidor Pedro. Siempre estaba buscando su propia seguridad y no exponerse tanto al peligro. Guardaba su vida. Hermanos, pero vemos que la gracia de Dios es tan grande que Él se le aparece, y quizás en ese tiempo que se le apareció, Cristo lo vindicó y Cristo lo restauró y Cristo le habló palabras que Pedro jamás pensaría que iba a recibir de Cristo después de haberlo traicionado. Pero la gracia de Dios es muy grande, la gracia del Señor. Entonces apareció a Pedro. Después dice el apóstol Pablo que apareció a los 12. A los 12 discípulos. Una pregunta: ¿a los 12? ¿Es correcto a los 12? ¿Cómo? Ya no estaba Judas en ese momento, pero ellos cuando escriben a los 12 hablan como ese grupo de honor que estuvo al lado de Cristo Jesús. ¿Y dónde se les aparece a ellos? En Juan 20, versículo 19, dice que ellos están una mañana procurando pescar. Y en ese momento Cristo se aparece en medio de ellos. Se les aparece cuando ellos estaban todos llenos de temor, de miedo por lo que había sucedido. Y Cristo llega a ellos y hace su aparición. Pero también dice Pablo que se apareció a más de 500 hermanos. A más de 500 hermanos se apareció Cristo. ¿Dónde se les apareció a ellos? Posiblemente fue en Galilea. Y si alguno se atreviera a decir: ¿en verdad Cristo está vivo? Pablo podría decir: pregúntenle a todos ellos. Y ellos, muchos ya duermen, ya murieron, pero el resto puede decirles con tanta claridad, certeza, que Cristo está vivo. Ellos pueden ser la evidencia de la resurrección de Cristo.
500 hermanos. Si Cristo solamente se hubiera parecido a una persona, sería muy dudoso su resurrección. Pero sin embargo se aparece a más de 500 personas en diferentes circunstancias, en diferentes momentos, como a los apóstoles, pero a estos 500 hermanos también. 500 personas vieron vivo a Cristo. ¿No es una evidencia que nadie puede refutar? Estos podían dar testimonio de la resurrección de Cristo Jesús. También dice que se le aparece a Jacobo. Este Jacobo posiblemente es el medio hermano de Cristo Jesús. ¿Cuál era la actitud de Jacobo antes de su aparición? Juan 7 nos dice que la familia de Jesús, la familia, no creía en él. Es más, pensaron que él estaba fuera de sí. En una ocasión fueron a buscarlo y le tocaron en un estudio y le dijeron: Señor, tus familiares, tus hermanos y tus hermanas te hablan. Él dijo: ¿quién son mis hermanos y mis hermanas? Son todos aquellos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Pero ellos fueron a buscarlo porque pensaban que estaba fuera de sí. Oye, estás diciendo tantas cosas que creo que has caído en la locura. Vamos a llevarte a casa y mantenerte allí seguro. Jacobo era alguien que tenía ese escepticismo. No creía en Jesús. Pero Pablo dice que se le apareció a él. Sí, Jacobo, el escritor de Santiago. Y una vez que se le aparece, ¿qué hace Santiago? Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. De mi Señor Jesucristo. La vida de Santiago, así como la vida de Pablo, la vida de los 500, fue transformada por la resurrección de Jesucristo el Señor. Y luego dice Pablo en el versículo 8: y a último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. ¿Cuándo se aparece el Señor Jesucristo a Pablo? Dice nuestra hermana, camino a Damasco. Fue la única aparición que tuvo donde se le presentó a Pablo. ¿Fue la única? No fue la única, porque el evangelista Lucas dice que se le apareció en otras 2 ocasiones a Pablo. Vivo se le apareció. Pero él está diciendo que se le apareció a él como un abortivo. Se le aparece camino a Damasco. El apóstol Pablo en ese momento era incrédulo, lleno de odio contra la iglesia. Se dirigía a perseguir, a encarcelar y a matar a cristianos. En ese momento Pablo ni siquiera estaba buscando a Cristo. Cristo se le aparece a un incrédulo, a Pablo. Él, cuando se le aparece, era un incrédulo, no iba detrás de Cristo, iba detrás de la iglesia para encarcelarla, para perseguirla, para atribularla. Iba a eso. Y él dice, como un abortivo, o sea, como a un nacido fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque en ese momento ni siquiera yo estaba buscando a Cristo. Y como fuera de tiempo, se me aparece a mí también. Y dice Pablo: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pablo se sentía apenado. ¿Por qué? Porque fue perseguidor de la iglesia. Ni siquiera se sentía digno de ser llamado apóstol de Cristo, sino que él mismo se presentaba como el más pequeño de los apóstoles en este versículo 9.
¿Por qué dice esto? Porque a pesar de ser un perseguidor, a pesar de lo que fui sin Cristo y lo que ahora soy en Cristo, en el versículo 10 dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Él dice, si antes en Cristo fui yo lo que era, pero ahora en Cristo soy un siervo fiel, que he trabajado bastante en la divulgación del Evangelio de Jesús, más que todos ellos. Pero no es por mi capacidad, no es porque yo sea especial, dice el apóstol Pablo, ni porque sea mejor a los demás, sino es por la gracia de Dios que está operando en mi vida. Mucha gente piensa, es que Dios escogió a Pablo porque era un hombre bien preparado. Dios no escoge a los equipados, hermanos. ¿Quién dice eso? Dios no escoge a los equipados. Dios equipa a los que escoge, que es diferente. Y Pablo es un ejemplo de cómo la gracia de Dios operaba en él. Y esto no es que lo llene a él de orgullo, sino que lo hace sentirse en un estado de humillación. Porque cada vez que nosotros recordamos nuestro pecado delante de Dios, cuando recordamos nosotros lo que fuimos antes de conocer a Cristo, eso nos lleva a nosotros a sentirnos humillados por el pecado que moraba en nosotros, que nos separaba de Dios y que ofendió tanto al Señor. Eso nos lleva a nosotros a sentirnos de esa forma. Eso no quiere decir que Pablo negara o que estuviera desconfiando de su llamado y del perdón de sus pecados, pero eso producía en la vida del apóstol Pablo. Ahora, Pablo da evidencias de cómo se presentó vivo Cristo. Da evidencias y presenta a los testigos oculares de las apariciones de Jesús. Pero el versículo 11 dice, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Una vez que les presenta la esencia del Evangelio, que la resurrección es parte de él, y les presenta el hecho histórico, las evidencias, el apóstol Pablo dice, ya sea que ellos prediquen o que yo predique, pero esto predicamos. Y así han creído ustedes, corintios. Ahora, los apóstoles y discípulos del primer siglo tuvieron un fuerte compromiso con la esencia del Evangelio, con la predicación. Ya sea que fuera Cefas, ya sea que fuera los 12, que fuera Jacobo, que fueran los 500 hermanos que lo vieron vivo, ya sea que fuera Pablo, ellos predicaban una cosa. La enseñanza y predicación tuvo un eje central. ¿Y cuál era ese eje central? La muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Siempre el mensaje fue la resurrección de Cristo a donde quiera que ellos predicaran. Eso era el mensaje. La muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús. Es esencial entender el Evangelio, porque solamente a través de estos componentes, entenderlos, profundizar, llegamos a ser salvos, hermanos. No puede haber salvación si se predica un Evangelio diferente, si no contiene esta esencia. Y los apóstoles estuvieron comprometidos con ello. Y vean el libro de los Hechos, hay tantos textos bíblicos que nos narran que ellos estuvieron predicando, Cristo murió y Cristo resucitó de los muertos. Para ir terminando con eso, traigo algunas aplicaciones
para que pensemos en ello. Número 1, es vital mantenerse firme con el mensaje del Evangelio verdadero. Es vital mantenerse firme con el mensaje del Evangelio verdadero. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos que falsifican el Evangelio y lo pervierten y descarnan sus partes esenciales. Para algunos de los corintios, negar la resurrección de los muertos era un ataque frontal al Evangelio de Cristo Jesús. Por eso es vital mantenerse firme en el Evangelio bíblico, en el Evangelio que hemos escuchado, porque este Evangelio es el único que nos trae salvación. Hermanos, muchos se están desviando del Evangelio de Cristo. Y están dejando el Evangelio de la gracia de Dios por irse por un evangelio de obras, querer salvarse por sus propios méritos. Hay que tener cuidado, porque ahorita se está propagando mucho, o está creciendo mucho un grupo de judíos mesiánicos, que cuando uno empieza uno a profundizar y a ver sus doctrinas, se da cuenta que básicamente enseñan volver a la ley, volver a las obras. Y hay muchas ramas de este grupo que uno no sabe ni qué es lo que creen en verdad. Hay que mantenernos firmes a lo que hemos oído, a lo que hemos escuchado y a lo que hemos creído. Porque les digo, si alguien predica otro evangelio que no tenga la resurrección, la sepultura, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, sea anatema. Número 2, es necesario ser fieles al Evangelio cuando lo comunicamos a los demás, tal como lo hizo Pablo y los apóstoles y los discípulos del primer siglo. Ser fieles a lo que enseñan las Escrituras. No hay otra forma de que la persona pueda ser salva si no es a través del mensaje verdadero. Es necesario mantener la fidelidad, hermanos, no desistir en ello. ¿Qué es lo que le comunica a usted a la gente cuando le presenta el Evangelio? Dios quiere hacerte feliz. Dios va a solucionar todos tus problemas. Claro que no, hermanos. Porque no es un asunto de felicidad, como hemos aprendido. Es un asunto de justificación, de reconciliación delante de Dios. Yo quiero decir, hermano, que si te predicamos el Evangelio, no es que todos tus problemas se van a terminar. Si alguien te predica de esta forma, no es el Evangelio de Cristo Jesús. Porque al contrario, pueden venir más problemas a tu vida, más tribulaciones. Pero si llegas tú y presentas el Evangelio, Dios es santo. Tan santo es Dios, que no puede ver el pecado en el hombre, que es semejante el pecado ante Dios como si a ti te invitaran a cenar a una casa y delante de ustedes estuviera un perro muerto que no lo puede ni soportar. El pecado delante de Dios es igual. Tenemos que decirle a la gente que su pecado es abominable delante de Dios, que el hombre con su pecado hiede, porque Dios es muy santo. Decirle al hombre: tú no te puedes salvar a ti mismo. Hay alguien que tomó tu lugar porque eres incapaz.
de llegar al cielo por tus propios méritos. Es solamente a través de Cristo que murió por tus pecados. Decirle eso. Y si nos preguntan, ¿y por qué predicas este evangelio? Porque tenemos la autoridad de este Señor que se levantó de la tumba y que nos dio toda potestad aquí, porque Él dijo: se me dio potestad en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan. Nos da la autoridad de venir y darte este mensaje que te puede salvar. Es ser fieles a la predicación del evangelio como lo fueron los discípulos, tal como lo enseñan las Escrituras, y decirle que Cristo se levantó de la tumba, que Cristo está vivo. En la predicación del evangelio, en el tablero, siempre ponemos un dibujo: Cristo murió y fue sepultado, y al tercer día ponemos una flecha y resucitó al tercer día. ¿Para qué? Para no olvidarnos de lo que es el evangelio de Cristo en esencia. Predica el evangelio aunque la gente se sienta confrontada por ello. Somos salvos cuando conocemos y creemos los componentes esenciales del evangelio, su resurrección. Hermanos, de hecho, si alguien dice: creo en Cristo como un hombre moral y como un gran maestro, y que sí, que murió como un mártir por una causa, y creo en Él, pero no creo en su resurrección, ¿esa persona puede ser salva? ¿Por qué no puede ser salva? Porque dice la Escritura en Romanos 10, versículo 8 y 9: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué predicaban? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Somos salvos cuando creemos la esencia, estos componentes pues del evangelio. Si lo rechazamos, no hay salvación, hermanos, alguna. Número 4, la resurrección de Cristo fue un acontecimiento histórico. Se presentó vivo después de su muerte. Hubo testigos oculares. La iglesia es demasiado santa para no permitir la corrupción, pero la iglesia es demasiado real, verdadera, que no puede estar fundamentada en un mito, sino en un hecho histórico, verdadero, que es la resurrección de Cristo. No es una falacia, no es una mentira que Cristo está vivo. Perdón, que Cristo está muerto. Perdón, me confundí. No es una falacia, no es una mentira de que Cristo está vivo. Él está vivo, hermanos. No es mentira, está vivo. Y estamos fundamentados nosotros en este hecho histórico. Ahora, esta resurrección de Cristo impactó la vida de los que lo vieron vivo, como la de Pedro, como la de Santiago, los apóstoles y los 500 hermanos. Impactó la vida del apóstol Pablo, lo transformó completamente verlo vivo. Cristo.
impactó su vida. Cuando Cristo se le aparece a Pedro, ¿cómo vemos a Pedro después? Cobarde, temeroso, miedo, restaurado. A los demás estaban escondiéndose en su pasión, pero después que los vemos presentándose al pueblo, ¿qué los motivó a ser tan valientes y valerosos? A ellos, a haber visto a Cristo resucitado. Incluso hasta la muerte, hermana. Esos 12, estos 11, los 12 con Matías, todos murieron. Lo que no estuvieron dispuestos a hacer cuando Cristo estaba en su pasión, después de su resurrección y su aparición, estuvieron dispuestos a llegar hasta la muerte. ¿Por qué? Porque Él había resucitado. Convencidos, 100% seguros de la resurrección de Él. Cambió su vida para siempre de ellos. Hermanos, ¿qué impacto tiene en tu vida el saber que Cristo está vivo? ¿Vergüenza? ¿Temor? ¿Miedo? ¿Desesperanza? ¿De qué forma impacta tu vida saber que Cristo está vivo? Certeza, nuestra esperanza, certeza, seguridad, valor, valentía. Yo le estaba diciendo al Señor, este es un tema muy importante. Ayúdame no solamente a entenderlo con la mente, ayúdame a entenderlo con mi corazón. Que cada vez que veo acerca de que tú estás vivo, yo pueda ser impactado cada vez más y más en mi vida. Entonces, para terminar, ¿resucitarán los creyentes? ¿Por qué resucitarán? Porque Cristo resucitó. La resurrección de los creyentes está basada en la resurrección de Cristo el Señor. Vamos a orar, hermanos.